Hola, voy a hacer en este vídeo un breve resumen de los contenidos de San Agustín y de Santo Tomás, tal como vienen redactados en los contenidos de CREA de Andalucía. Se centra en estos dos autores, los máximos representantes de la filosofía cristiana en este periodo que va entre el siglo IV y el siglo XIII, aunque con referencias a pensadores en el marco del pensamiento cristiano en general. Bueno, viene hablando del cristianismo y lo que supone de novedad en relación con lo que es el modelo filosófico heredado de Grecia, ¿no? Aquí las corrientes platónicas, aristotélicas, epicúreas y estoicas que tuvieron su repercusión en el mundo romano y lo que significó en este contexto la aparición del cristianismo. Eh, Aquí vemos más en detalle algunas de las características del cristianismo y que, como digo, tuvieron una importante repercusión en el contexto de la filosofía. Su visión lineal del tiempo, un mundo creado en el que es central la llegada del Hijo de Dios a la tierra, la llegada de Jesucristo, y bueno, la visión también de un final que será el juicio final. Importantísimo la creación del mundo por Dios desde la nada, frente a una visión de un ser divino que simplemente lo que hacía era ordenaba la materia o le daba el movimiento, como en el caso de Aristóteles. Aquí, digamos, Dios es el punto de partida absoluto de la realidad. El mundo es una creación divina y una creación por Dios desde la nada. Entonces la verdadera realidad subsistente para el cristianismo será Dios, y todo lo demás no es más que el resultado de su creación. Esas características de un Dios que es único e ilimitado, con todas las características propias del cristianismo, omnisciente, omnipotente, omnipresente, etcétera, que chocaba con los conceptos de dioses dentro del mundo politeísta, que tenían un poder bastante limitado. Luego un Dios paternal y providente, que no era un Dios centrado en el conocimiento puro y ajeno a lo que ocurría, sino encargado también de custodiar lo que era el curso de la historia, y un Dios que tiene al ser humano en el centro de su creación. El ser humano, bueno, creado a imagen y semejanza de Dios, la visión de un Dios que se preocupa de nosotros, encarnado en ser humano, en la figura de Jesucristo y que nos redime. Bueno, todo esto, lo que se refiere también a el mandato divino como fundamento de la moral, ¿no? Que va a ser fundamental en la concepción, por ejemplo, lo veremos en San Agustín y en Santo Tomás, cómo es el mandato divino el que inspira a la propia moralidad. Y el mal, aquí concebido ahora como pecado, como desobediencia. Bueno, serían algunos de los aspectos generales que vamos a ver en concreto en estos autores. Aquí viene hablando de la patrística y lo que es el modelo de filosofía cristiana que se desarrolla en los primeros siglos de nuestra era. Y bueno, las distintas posiciones en relación con la filosofía. Posiciones más conciliadoras que veían en filósofos como en Platón o por ejemplo los estoicos, pues ya algunos rasgos que serán definitorios del cristianismo, u otras posiciones más enfrentadas que desconfían del uso del ejercicio de la razón porque pueden ver una especie de competencia con lo que son esos principios de verdad reveladas en las Sagradas Escrituras. Posiciones entonces como la de Justino y Tertuliano en un comienzo, o más conciliadoras o contrarias a los principios de la filosofía, Orígenes, bueno, figuras como San Ambrosio o San Agustín, al que se le dedica en este capítulo pues un apartado importante. Bueno, pues empezamos aquí con San Agustín de Hipona, un personaje del siglo IV, V, que se adhiere a la fe en un momento determinado de su existencia y que antes pues había tenido cierta relación con posiciones como las del maniqueísmo, el
escepticismo. Aquí viene la importancia que tienen en él, pues esas influencias estoicas y neoplatónicas, y cómo llega a desarrollar ya en este periodo inicial de la Edad Media un modelo de filosófico que con esas raíces platónicas y neoplatónicas pues llega a encontrar una conciliación plena con los que son los principios de la fe cristiana. Entonces, bueno, eh, una de las cuestiones que se plantean en este marco de la filosofía cristiana y que comprende pues todo el periodo de la escolástica es el de la relación que se establece entre el conocimiento que logramos a través del razonamiento filosófico y ese conocimiento supuestamente revelado que sabemos y que del que tenemos conciencia a través de la fe. Digamos que en el caso de San Agustín queda claro que la verdad es única y que tanto la fe como la razón conducen a esa verdad única. Podemos ver en sus escritos, como por ejemplo en las confesiones, en el que se alternan especulaciones de carácter filosófico con también reflexiones sobre creencias que él tiene y que ha logrado a través de la fe, o sobre cuestiones religiosas que él conocería pues a partir de la revelación a través de los textos sagrados, ¿no? Bueno, pues él encuentra que hay una perfecta concordancia entre ese conocimiento que se logra a través de la razón y que nos acerca a los principios de la fe, y luego también lo que conoce a través de una revelación que, según él, pues entiende también, o sea, tiende también a aumentar el conocimiento de la razón, ¿no? Entonces, pues hay una relación de mutuo enriquecimiento. Por un lado, la razón eh, hace ver que tienen sentido los principios de la fe a su vez orienta a la razón y la razón ayuda a esclarecer esos conocimientos que se tienen a través de la fe, esos conocimientos revelados ayudan a comprender el sentido que tienen, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido para él pues no habría ninguna contradicción y todo se apoya mutuamente. El tema de la verdad interior es fundamental en San Agustín. El verdadero conocimiento lo encontramos dentro de nosotros y en ese sentido pues nos recuerda a la tradición socrática y platónica. No es un conocimiento, el conocimiento que realmente nos importe, que se logre a través de los sentidos, mediante la experiencia, sino a través del interior. Entonces, bueno, él llega a pensar por el encuentro con esas verdades trascendentales que hay en su interior, que necesariamente Dios ha debido iluminar nuestra alma. No es posible que nosotros, con nuestra naturaleza finita, limitada, y a partir de una experiencia sensible, que es también una experiencia muy limitada a lo particular, hayamos llegado a adquirir un conocimiento de nociones que son universales, necesarias, nociones que nos trascienden la naturaleza de nuestra alma, trascienden también nuestra experiencia. Entonces, San Agustín cree hallar en el interior de su alma pues la iluminación divina, la huella de Dios, una huella que se encuentra no solo en el conocimiento racional, sino también en la propia voluntad, ¿no? Una tendencia hacia un bien de carácter trascendente que, como digo, para San Agustín es el reflejo de la presencia de Dios en nuestra alma. Entonces, digamos que la vía fundamental de encuentro entre San Agustín y lo divino va a ser esta vía interior, el autotrascendimiento. Entender que dentro del alma se encuentra la huella divina por esas verdades trascendentales y también por esa inclinación de la voluntad hacia un bien supremo, que es algo que, como digo, trasciende la propia naturaleza y que apuntaría a ese fundamento último, inmutable y necesario, que sería Dios. Bueno, pues esta es una de las cuestiones clave, ¿no? Esa vía interior por la que San Agustín llega a
fundamentar racionalmente la existencia de Dios, que no sería, digamos, una prueba en un sentido lógico tajante, pero que sí sería una expresión de la patencia o la presencia de Dios en el interior del alma. Aquí se hace mención a San Anselmo de Canterbury en el siglo XI, quien desarrolla un argumento ontológico, llamado ontológico, de la existencia de Dios, que parte del propio concepto de Dios. Dios como lo máximo pensable, que a través del análisis del propio concepto nos conduce a que ha de existir no solamente en el pensamiento, sino también en la realidad. Pues sería una contradicción suponer un concepto de Dios como lo infinito que no tiene existencia, porque podríamos suponer algo mayor que ello, que sería un Dios existente. Dice que Dios ha de existir no solamente en el pensamiento como aquello máximo pensable, sino también en la realidad, porque lo máximo pensable incluye también la existencia como un atributo positivo que aumenta aún el concepto, que le da a un mayor nivel. Bueno, este será un concepto que tendrá una gran importancia, un gran peso dentro de la historia de la filosofía y que será visto de distintas formas. Así habrá autores como Kant que considerarán que hace un paso que no es legítimo del pensamiento a la realidad, o el propio Santo Tomás de Aquino, como veremos a continuación, y sin embargo otros como Descartes o Hegel que le darán un importante valor filosófico. Uno de los aspectos que viene aquí también de San Agustín es el tema de la ciudad de Dios, cómo su modelo ético arraiga en el pensamiento griego, según el cual la felicidad es el fin último al que aspira el ser humano, pero en este caso situando esa felicidad en el encuentro con Dios. Solo aquel que se encuentra cercano a Dios puede lograr la máxima dicha, la máxima realización. Es importante en él el tema del estudio del mal. En el caso del mal, desde la ética, el mal se vería como el pecado. Tendríamos una doble inclinación. Por un lado, por la gracia divina, una inclinación hacia el bien, pero también por el pecado original, una inclinación hacia el mal. Bueno, pues desde esa libertad que también determina nuestra actuación moral, en gran medida dependerá de nosotros nuestra inclinación también hacia dónde conduzcamos nuestra conducta y también, por lo tanto, nuestro destino, hacia el bien y la salvación o hacia el pecado y la perdición. En todo caso, una cuestión que está clara en San Agustín es que el mal no es algo sustancial. Una cuestión que se plantean los filósofos cristianos es decir, bueno, ¿cómo Dios, siendo el origen absoluto de todo lo existente, puede consentir que exista el mal? Ya San Agustín aquí sienta una base que será muy seguida en el marco del cristianismo, que hace ver que el bien es la plenitud del ser y el mal pues no sería más que la carencia del bien. Por lo tanto, como digamos que el mal no tiene ninguna sustancia, sino simplemente el mal es aquello que ocurre cuando no se hace lo que se debería hacer en el terreno moral. Una persona se acerca al mal en la medida en que se aleja del bien, en la medida en que deja hacer aquello que realmente le correspondería. Viene hablando también aquí del pensamiento político, la obra clave en este sentido, que es la ciudad de Dios, cómo podemos distinguir entre una ciudad divina y una ciudad terrena, y que es algo que de alguna manera pues tiende a marcar la supremacía moral que tendría la Iglesia frente a los estados. Bueno, pasamos aquí a Santo Tomás de Aquino, que es un autor central dentro de la filosofía medieval cristiana, máximo exponente de la escolástica. En gran medida el pensamiento tomista se ha considerado en muchas ocasiones como, digamos, un modelo de pensamiento oficial. Si bien no cabe hablar de pensamiento filosófico oficial dentro del cristianismo, pero es cierto
que es el que mayor repercusión ha tenido en el marco de la filosofía cristiana de la Edad Media, en el seno de la Iglesia Católica y en el pensamiento cristiano en general. Bueno, si nos vamos al tema de la fe y la razón, que en el caso de San Agustín veíamos que todo conducía a una única verdad, bueno, también Santo Tomás de Aquino piensa que la verdad es única, pero entiende que son dos caminos quizás más diferenciados los que conducen a esa verdad, por un lado desde la razón, por otro desde la fe. Habría ámbitos comunes, pero también habría ámbitos diferenciados, algunos que son específicos de la razón y otros que serían específicos de la fe. Dentro del averroísmo latino se planteó la idea de que podríamos llegar al conocimiento a través de la fe y a través de la razón con conclusiones que podrían ser divergentes. Aquí, por ejemplo, habla de Sigerio de Brabante. Desde la filosofía y siguiendo el modelo aristotélico, que es el que sigue fundamentalmente Averroes y los averroístas, pues se llegaba de acuerdo con el planteamiento aristotélico a nociones tales como la mortalidad del alma individual o, por ejemplo, la eternidad del mundo. Entonces, esto era algo que chocaba con principios de fe como la creencia en la inmortalidad del alma individual o como, por ejemplo, la idea de un mundo creado en el tiempo. Entonces, bueno, pues muchos vieron en esta teoría averroísta una especie de crítica a los principios de la fe, que podían ponerla en duda, y la atacaron duramente. Santo Tomás de Aquino se adhiere a la idea de que la verdad ha de ser única, y en ese sentido, para él no cabe duda que cuando quepa alguna discrepancia, habría de ser siempre por un fallo de la razón y nunca por un fallo de la verdad revelada. La verdad revelada se supone de origen divino y por lo tanto es incuestionable. Sin embargo, sí cabe que nosotros, en nuestras operaciones mentales, hayamos llegado a conclusiones que sean erróneas. En todo caso, él, como digo, diferencia entre los ámbitos de la razón y la fe. Y habría algunos conocimientos a los que la razón no podría finalmente llegar, porque serían nociones que van más allá de lo que la razón por sus propios medios puede llegar a conocer. En este caso sería, por ejemplo, el tema de si el mundo llegó a existir en un momento o existe desde siempre. Y en los casos en los que la razón no puede llegar a una conclusión definitiva, si desde la fe tenemos alguna información al respecto, pues tendremos que aceptar aquello que conocemos a través de la revelación divina. En este caso en concreto, piensa Santo Tomás de Aquino, que si no cabe argumentos sólidos para pensar que el mundo haya llegado a existir en un momento determinado, sabemos por la revelación divina que la creación se hizo en el tiempo y por eso podemos tener la seguridad que el mundo existe desde un momento determinado y no existe desde siempre. Bien, habría aspectos que competen a la razón y que a la fe le son irrelevantes, o aspectos que son específicos de la fe y que la razón nunca podría haber llegado a desarrollar por sí mismo. Cuestiones como por ejemplo la Santísima Trinidad. Bueno, donde cada uno de los ámbitos son independientes no hay problema. Y como digo, allí donde hay una intersección entre la fe y la razón, ambas han de llegar a lo mismo, y en el caso de que llegaran a conclusiones distintas, pues sería sin duda alguna por un fallo de la razón. Por ejemplo, en lo que compete a la teología, que Dios existe, los atributos principales que podemos conocer racionalmente de Dios, que el mundo ha sido creado por Dios, todo eso lo podemos conocer racionalmente y encaja con la fe. Como digo, pensamientos filosóficos que discreparan con eso sería para Santo Tomás de Aquino, pues lógicamente, según su concepto de que la verdad revelada es infalible, pues digamos fallos de la razón. Bien, el punto del conocimiento y Dios es uno de los temas clave en Santo Tomás de Aquino.
Santo Tomás de Aquino sigue un modelo de conocimiento que es, digamos, coherente con el planteamiento aristotélico. Si Platón pensaba que el verdadero conocimiento se lograba a través de un proceso dialéctico racional en el cual la experiencia, pues digamos, no tenía propiamente cabida, el caso de Santo Tomás es, siguiendo a Aristóteles, pues él piensa que el conocimiento arranca de la experiencia y el logro del conocimiento del universal y necesario se sigue a través de un proceso de abstracción que digamos que es muy similar al que planteaba Aristóteles. A partir de la experiencia nos hacemos con las formas inteligibles mediante el entendimiento agente a través de un proceso de abstracción donde quitamos lo individual y nos quedamos con las formas universales. Bien, en ese sentido, pues como digo, Santo Tomás de Aquino sigue a Aristóteles. ¿Cómo lo sigue? En lo fundamental, en las cuestiones de tipo filosófico, todo lo que se refiere a la física y al concepto de la ciencia en general. La gran contribución de Santo Tomás de Aquino en la filosofía, y es allí donde, digamos, pues va más allá de Aristóteles, es en el ámbito de la teología. Eh, la filosofía en relación con el ser, o sea, la metafísica y lo que tiene en su aspecto teológico. Ahí es donde vamos a encontrar realmente una ampliación de la filosofía aristotélica y, digamos, pues un acuerdo con lo que es el modelo de pensamiento cristiano. El tema de la existencia de Dios es clave en la filosofía de Santo Tomás y él esto lo sintetiza en 5 vías que desarrolla en la Suma Teológica, donde aparece, digamos, pues una especie de resumen de todo lo que son sus numerosas reflexiones en torno a los argumentos demostrativos de la existencia de Dios. Entonces estas 5 vías pues siempre parten de hechos de experiencia, la necesidad de buscar una razón suficiente de ello, cómo se desarrolla una cadena de causas que finalmente no puede ser infinita y que tienen que llegar a un fundamento o un principio absoluto que es coincidente con Dios. Bueno, vamos a verlo un poco más en concreto porque digo, aquí es, digamos, donde está quizá el meollo de la filosofía atomista o al menos la parte de la filosofía de Santo Tomás de Aquino que más ha trascendido. Él desarrolla 5 vías. Movimiento por el orden de las causas, por los seres contingentes, la perfección de los seres o por el hecho de que los seres sin conocimientos obran hacia un fin. Bueno, vamos a ir viendo una a una. La primera es la vía del movimiento. Nada tiene en sí la razón de su propio movimiento, sino que el movimiento es algo que se transmite de unos seres a otros. Todos los motores son a su vez movidos y el movimiento se transmite mediante una concatenación causal. Un ser que recibe el movimiento a su vez lo transmite y de unos seres a otros. Digamos, es una evidencia el hecho de que nuestro mundo es un mundo dinámico, que se encuentra movimiento, de que los motores transmiten el movimiento de unos seres a otros y siguiendo el planteamiento aristotélico en este sentido, pues él piensa que tiene que haber un principio absoluto del movimiento, tiene que haber un motor que a su vez no reciba el movimiento de ningún otro. Y ese motor inmóvil es lo que conocemos por Dios. Digamos que en esta vía Tomás de Aquino sigue a Aristóteles, de la evidencia de que nuestro mundo es un mundo que se mueve, dinámico, y de que tiene que postularse un principio absoluto del movimiento. Bien, esa es una de las vías, la principal y quizá pues la más fácilmente comprensible. Luego es sobre el orden de las causas contingentes, perdón, de las causas eficientes. Todos los seres son seres causados. O sea, si yo existo es porque ha habido una razón de mi existencia, tiene que haber una causa agente. En este caso, mis progenitores, mis padres, ¿no? Todo lo que existe
tiene una causa, no hay nada que encontremos que no tenga una causa previa o un agente que lo haya causado. Entonces, bueno, no puede ser, piensa Tomás de Aquino, que todo tenga una causa previa, porque tiene que haber necesariamente una causa primera de todo cuanto existe. Lo podemos pensar en un orden temporal, como los individuos actuales deben su existencia a unas causas que le precedieron y así de una forma simultánea, o sea, una forma sucesiva, todo debe su existencia a una causa anterior. Pero lo podemos ver también en un sentido vertical, en cuanto que todo tiene una causa anterior y necesariamente tenemos que llegar a una causa absoluta primera que sea incausado, pues si no nada existiría, ¿no? Bueno, otro punto que es esencial, que es clave, el de los seres contingentes. Dice, lo que tiene posibilidad de no existir, alguna vez no existe. O sea, nosotros vemos que hay seres que llegan a la existencia y por lo tanto tienen la posibilidad de existir. Hay seres que dejan de existir y por lo tanto tienen la posibilidad de no existir. Pero aquello que tiene la posibilidad simplemente no tiene en sí la razón de su existencia. Dentro de lo que nosotros podemos conocer en este mundo, vemos que las cosas llegan a la existencia, pero no tienen en sí misma la razón de su existencia. Podemos diferenciar entre la esencia, por ejemplo, el ser humano, y la existencia, el hecho de que el ser humano exista. No hay nada en la definición del ser humano que conlleve que tenga que existir. Puede existir, y de hecho existen seres humanos, pero la razón de su existencia no está en ellos. Bueno, Santo Tomás de Aquino interpreta que no es posible que dentro de todo el orden de lo real todos los seres sean contingentes, que su esencia vaya por un lado y su existencia venga por otro. Tiene que haber alguna realidad cuya esencia y existencia coincidan, o sea, cuya esencia consista en el existir, que el existir venga como algo no añadido, sino algo consustancial. Bien, pues piensa Santo Tomás de Aquino que si nosotros pensamos en una noción que consiste en el puro, pleno existir, cuya esencia es el puro existir y que es a la vez la causa de la existencia de todos aquellos seres que somos contingentes, que tenemos la existencia como algo concedido y añadido a nuestra esencia, pero no algo que nos corresponde, eso así sería necesariamente Dios, como un ser pleno y absoluto, la razón de la existencia de todo cuanto existe sin necesidad, ¿no? Bien, otro de los argumentos es el de las cosas más o menos perfectas. Dice, lo más y el menos lo es por aproximación o un máximo. En nuestro mundo existen cosas más o menos perfectas. Si hablamos de perfecciones, por ejemplo, el bien o la verdad, encontramos cosas más o menos buenas, más o menos verdaderas, pero piensa Santo Tomás de Aquino que hemos de referirlo siempre a un principio absoluto, el bien, la verdad pura, etcétera. Bueno, pues esas perfecciones conllevan por necesidad un máximo pensable de todas las perfecciones, que es también lo que entenderíamos nosotros por Dios. Aquí Santo Tomás de Aquino está utilizando una vía que, digamos, podría tener un origen más bien platónico, ¿no? En cuanto que está hablando de los grados de perfección y la relación con una noción absoluta de perfección. Por última, otra vía dice que los seres sin conocimiento obran por un fin. En el mundo de la naturaleza, todos los seres naturales operan de una forma teleológica, buscando siempre un fin, ¿no? En la naturaleza, los fenómenos están ordenados buscando siempre la preservación, el perfeccionamiento de los seres, etcétera. Todo lo que ocurre en el mundo de la naturaleza ocurre siguiendo siempre una finalidad
propia interna. Y es esta finalidad interna al mundo natural el que lo preserva dentro del orden. Bueno, como todas las cosas ocurren siempre con una intencionalidad, según la concepción teleológica que tiene Aristóteles y que mantiene Santo Tomás de Aquino, pues se sigue necesariamente que si las cosas lo hacen de una forma ciega, buscando el fin que les interesa, es porque lo hacen siguiendo pues un modelo establecido por un ser inteligente, y ese ser inteligente que modela el mundo natural es aquello que nosotros también entendemos por Dios. Entonces, bueno, pues hemos visto cómo para Santo Tomás de Aquino, partiendo de una realidad que conocemos por experiencia, que no encuentra una razón suficiente en sí misma, tenemos que postular la existencia de un ser absoluto, infinito, que es Dios. Aquí está el tema de los atributos divinos y cómo llegamos a ellos, ¿no? Entonces, una cuestión que es clave es cómo Santo Tomás de Aquino desarrolla un concepto de lo divino que va más allá de lo que decía Aristóteles, porque para Aristóteles Dios sería ese acto puro que determina el movimiento de nuestro cosmos, que determina su orden, que determina también su perfeccionamiento. Pero en el caso de Santo Tomás de Aquino, la noción de Dios va más allá, porque no es solamente el acto que determina el movimiento, sino también es el acto que determina la existencia. Entonces, Dios es no la razón del movimiento y el orden, es también la razón de la existencia de todos los seres. Entonces, esa identificación que hace Tomás de Aquino entre Dios y el ser, pues hace que a la hora de hablar de los atributos del ser, pues encontremos entre ellos todos aquellos que tradicionalmente dentro de la filosofía se han atribuido al ser, pues su eterno, inmutable, etcétera, ¿no? O sea, un poco recordaba al ser de Parménides. Pero a la vez, en cuanto a la razón de la existencia de todo cuanto existe, también por analogía, podemos predicar de Dios todas aquellas perfecciones que nosotros encontramos dentro del mundo, que se entiende que ha sido creado por Dios, ¿no? Entonces la bondad, la verdad, la belleza, la conciencia, etcétera, todo se tiene que dar en Dios de una forma absoluta, porque Dios sería el ser en su máxima expresión, en su sentido infinito, ¿no? Entonces, si nosotros encontramos que en este mundo está el conocimiento de Dios, tenemos que predicar la máxima sabiduría. Un ser que estaría dotado de voluntad, que sería la expresión del máximo bien, etcétera. O sea, todas las perfecciones de nuestro mundo se tienen que dar en grado supremo en el ser, que es la razón de la existencia de todo, que sería entonces el ser divino. Bueno, pues lo último que encontramos aquí es el tema del mandato divino. Aquí la ética también, pues como en el caso de San Agustín, se encuentra ligada a la religión, porque se entiende que el mandato divino es el fundamento último del orden moral. Sigue a Aristóteles en gran medida, en el sentido que Aristóteles distinguía entre un comportamiento natural que conducía de una forma no consciente a la realización del bien de todos los seres naturales, y como en el caso humano pues media también pues una deliberación sobre lo que es realmente apropiado, una aceptación voluntaria de hacer lo que debe hacerse y bueno, una rectitud que se logra a través del ejercicio y el hábito. Digamos que todo coincidiría con Aristóteles, salvo que aparte Santo Tomás de Aquino
liga el orden moral al mandato divino. Existiría una ley natural que hace que todos los seres dentro del mundo de la naturaleza obren buscando su propio perfeccionamiento o el fin que les es propio, y en el caso humano, esa ley natural tendríamos que verla como una ley moral. Tenemos la obligación de hacer que es aquello que es acorde con nuestra naturaleza, aquello que se acomoda al mandato divino, pero no lo hacemos de una forma espontánea, sin más, sino mediante el reconocimiento racional de aquello que debemos hacer y ajustando nuestra voluntad a aquello que realmente debe hacerse. Y como decía también Aristóteles, pues marcando un hábito, una costumbre y forjándonos un carácter, ¿no? Bien, entonces, bueno, esa ley natural sería accesible a la razón humana, al menos en los mandatos fundamentales, por ejemplo, hacer el bien, evitar el mal, etcétera. Tenemos un conocimiento, piensa Santo Tomás de Aquino, más preciso de lo que es la ley divina a través de la revelación, pero ya cualquier criatura racional tendría unas nociones básicas que le podrían orientar moralmente y que podrían determinar un juicio correcto de lo que debe ser la conducta humana. Bueno, en general este es el esquema, un esquema que tiene que ver con el aristotelismo, pero como digo, también con un carácter marcadamente teológico y que impregna no solamente la ética, sino también la política, también en el ámbito de las leyes humanas, pues deberíamos acomodarnos a lo que son los mandatos de la ley divina. Bueno, pues espero que en conjunto con estas explicaciones el tema quede más claro y esto os sirva para un estudio detenido y claro de este tema de San Agustín y Santo Tomás.